Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Gracias, Dios. ¿Cuántos nos sentimos recibidos en casa, hermanos? Sí, ¿verdad que sí? Dele gracias a Dios, dígale gracias, amado Dios. Gracias, Señor, por recibirnos en casa, Dios. Gracias por tu hermosa presencia en nuestras vidas. Espíritu Santo, gracias porque estás aquí, Dios. Gracias porque te mueves, Señor, en nuestros corazones, Dios. Gracias porque eres vida, Señor Dios, que podemos respirar. Eres vida que podemos sentir. Eres vida que podemos declarar, Señor. Eres vida, Padre, que podemos predicar. Gracias, Señor, porque eres vida y vida en abundancia, Dios. Padre, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque podemos entrar a través de la alabanza y la adoración en tu presencia, porque podemos entrar, Señor, a intimar contigo unos momentos, Señor, y podemos sentir la realidad que tú eres, Dios. Gracias, Señor, porque podemos respirarte, Señor, podemos respirar a tu hermoso Espíritu, Señor, que se mueve, Señor Dios, en nuestra vida poderosamente. Gracias, 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 amado Señor. Hemos venido con corazones agradecidos en esta tarde, Señor, para reconocer que tú sigues siendo Dios, que sigues siendo el poderoso Señor de toda la tierra, que eres el Dios, Señor, de todo el universo, Dios. Venimos a declarar, Señor, una vez más que tú has sido bueno con nosotros durante una semana, Señor, una semana que hemos tenido, Señor, situaciones complicadas quizás, pero podemos declarar el día de hoy, en este mismo momento, que tú nos has dado la victoria, que nos has dado la victoria, Jesús, desde la cruz del Calvario, Señor, y celebramos el día de hoy tu nombre, porque tú vives, Señor, y reinas por siempre, papá. Gracias, gracias, amado Dios. Padre, habla nuestra vida, Señor, en esta tarde. Habla nuestro corazón, Espíritu Santo. Somos corazones dispuestos, Señor, que queremos escuchar tu voz. Queremos escuchar tu palabra, Señor Dios. Habla a nuestra vida, Dios. Señor, si hay alguna carga, alguna preocupación en tu iglesia en estos momentos, Señor, la quitamos de nuestros hombros y la ponemos sobre tu altar y declaramos, Señor, que tú te vas a glorificar, Señor, y nuestra mente va a poderte centrar, Señor, en tu palabra y solamente en ella, Padre. En estos momentos lo creemos, lo declaramos en el nombre de Jesús, y la iglesia dice: amén, amén. Gloria al nombre de Cristo. Voy a pedirle que me acompañe a Efesios capítulo 2, ahí donde estamos llevando nuestros estudios, pero vamos a estar mirando versículos 5 y versículo 6. Efesios 2, 5 y 6. Qué bueno que vino a la iglesia el día de hoy. Es un gusto verles, amados. Qué bueno que está aquí. Efesios 2, 5 y 6, vamos a estar leyendo. ¿Ya está ahí? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ahí dice entre paréntesis. Y el versículo 6 dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Ocupe su lugar, por favor. Dios ha sido bueno, ¿verdad que sí? Él ha sido bueno con nosotros, ¿verdad? Y esta palabra, hermanos, pues miren, nos lleva a recordar, ¿verdad? Como cada principio de mes, a recordar el sacrificio de Jesús por usted y por mí. Hoy tenemos Santa Cena, ¿sí? Y yo creo, hermanos, que si usted y yo nos ponemos a pensar detenidamente los detalles y analizar minuciosamente todas las razones por las cuales no tendríamos acceso al reino de los cielos o a la vida eterna, como nos declara este versículo, y si comenzáramos a poner en balanza todas nuestras buenas obras, comparándolas con todas las malas obras que hicimos antes de conocer a Jesús, y de repente si por ahí se nos chipotea alguna, creo que si usted y yo nos ponemos, hermanos, a balancear las cosas, le decía, las buenas obras y las malas, ¿verdad?, que nos salen por ahí,
¿sí? Y que hicimos antes de conocer a Jesús, creo que nuestro vivo agradecimiento, como el que traemos el día de hoy, agradecimiento a Dios por nuestra salvación, si hoy es grande, yo creo que sería súper, hiper, mega, ultra, colosalmente grande. Amén. O sea, más, hermanos, de lo que podemos explicar. Si usted y yo, le decía, nos ponemos minuciosamente a revisar, hermanos, los hechos, nuestros hechos, ¿verdad? Aquellos, le decía, que pasamos o que vivimos antes de conocer a Cristo, y hermanos, y ponemos en balanza nuestras buenas obras y las obras aquellas que no eran buenas, nos damos cuenta que Dios ha hecho, hermanos, mucho más de lo que usted y yo quizás nos hemos imaginado, ¿verdad? Cuando simplemente nos damos cuenta que el día de hoy usted y yo somos salvos por Cristo. Amén. Nos damos cuenta, hermanos, que realmente nuestro agradecimiento a Dios debe de ser, le decía, súper, hiper, mega, ultra, colosalmente grande. Amén. Sí, algo que usted y yo no podemos medir. Ese debe de ser nuestro agradecimiento a Dios. Sí. Y si hablamos sobre este mismo concepto que nos enseña, hermanos, estos versículos, y los analizamos en contexto, como lo representa la escritura bíblica, ¿sí? Todos nosotros sabemos que el sacrificio y muerte de Jesús en la cruz vino a cambiar completamente el rumbo y destino de nuestras vidas. Amén. Vino a cambiar, hermanos, lo que usted y yo estábamos destinados a recibir como premio de nuestra manera de vivir sin Jesús, ¿sí? Vino a cambiarlo, ¿sí? El camino espiritual en el que usted y yo transitábamos antes de conocer a nuestro Cristo, en ninguna manera, nunca nos aseguró la vida que ahora hemos recibido por amor del Padre y el sacrificio apasionado del Hijo allá en la cruz del Calvario. Este, hermanos, fue el precio de recibir la bendición de una vida abundante y eterna en Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Cambió para siempre el rumbo y el destino de nuestra vida, ¿sí? Como nos dice la escritura, nos enseña la escritura, usted y yo conocemos, hermanos, y estamos, hermanos, yo creo que completamente conscientes de que si no haya sido porque hace 2000 años Jesucristo vino, hermanos, y derramó su ser en una cruz, usted y yo, hermanos, el destino de nuestra vida no haya sido causa de gozo, ¿sí? Pero ahora en Jesús podemos gozarnos en nuestra salvación, ¿verdad que sí? Podemos decir, hermanos, y podemos saber que somos salvos, y podemos sentir la salvación en nuestras vidas, y podemos sentir, hermanos, que el lugar donde usted y yo vamos es un lugar de alegría, un lugar de gozo eterno, ¿verdad? De felicidad completa, hermanos, que estamos empezando a experimentar ahora en nuestro caminar con Cristo, ¿verdad que sí? Empezamos a sentir, hermanos, que Dios, hermanos, nos empieza a llenar de alegría ahora en el camino que usted y yo estamos. Mientras más caminamos con Él, más podemos sentir su amor que nos abraza, más podemos sentir el gozo de su espíritu que va llenando nuestras vidas, y a pesar de las circunstancias complicadas que nos podamos encontrar en la vida, ¿verdad que sí? Que tratan de robarnos el gozo. Pero hay un gozo, hermanos, que tiene vida en sí mismo porque viene del Espíritu Santo, y es el gozo de nuestra salvación. Somos salvos en Cristo, ¿verdad que sí? Gloria al nombre de Cristo, ¿sí? Ahí mismo en Efesios, hermanos, el capítulo 2, quisiera leer del versículo 1 al versículo 5, ¿sí? Nos habla la palabra que aún estando muertos, fíjese esto, aún estando muertos, Cristo Jesús nos dio vida, ¿sí? Y hasta ahí, Efesios 2, del 1 al 5. Dice el versículo 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, dice,
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, dice, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo dice que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, versículo 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Wow. Sí. Estos versículos, hermanos, nos hablan de un sentido generalizado sobre nuestros delitos y pecados de cuando vivíamos siguiendo la corriente de este mundo y estábamos, dice ahí, sujetos a la rebeldía y desobediencia a los principios divinos en los cuales ustedes y yo fuimos creados. ¿Sí? Todo fue creado bajo principios divinos que debían de seguirse. Y estos versículos, hermanos, reconocen que como seres humanos, hermanos, hubo un tiempo que usted y yo estábamos alejados de estos principios, ¿sí? Y los llama delitos y pecados. Vivíamos en nuestros delitos y pecados, ¿sí? Sujetos a rebeldía y desobediencia a estos principios hermosos, hermanos, que nos enseña la palabra, con los cuales fuimos creados. Todo esto por la potestad y autoridad que el príncipe del aire, como dice ahí, ejercía sobre nosotros. Había potestad, había autoridad, hermanos, sobre nosotros, ¿verdad? Éramos esclavos, hermanos, del pecado, nos enseña la Escritura en otras partes. Sí. Y estos mismos delitos y pecados en ese tiempo, hermanos, indudablemente, sí, nos hicieron acreedores de una muerte eterna. Éramos acreedores, hermanos, a una muerte. Le decía al principio, el destino al que usted y yo íbamos, hermanos, o el rumbo que usted y yo habíamos tomado antes de conocer a Jesús, no era causa de gozo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estábamos siendo acreedores a una muerte eterna. Pero en el momento más crítico de nuestra vida, donde inminentemente enfrentábamos un veredicto de condenación por arte de la divina gracia de Dios, en medio de una obra maligna montada por el enemigo de nuestras almas, sale a escena el autor de la vida y consumador de nuestra fe, Jesucristo, el grande y poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Salió a escena, hermanos, y tomó el control de este nuestro destino. Y esto sabemos que a precio de sangre redimió y compró, hermanos, como el tesoro más preciado de todo el universo, la libertad de nuestras vidas. Amén. Y ahora usted y yo podemos caminar como libres. Amén. Porque somos libres en Cristo. Cristo, hermanos, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Murió por nuestros pecados, se derrama en la cruz del Calvario y derrama su sangre para que usted y yo pudiéramos disfrutar de una libertad, hermanos, en Él. ¿Sí? Tenemos libertad en Jesús. Dice el versículo 5, ahí termina, dice, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Por gracia sois salvos, amén. Y eso, hermanos, es causa de gozo para nuestra vida. Debe de ser causa de gozo para nuestra vida y de un agradecimiento, le decía, super, hiper, mega, ultra, colosalmente grande. Amén. También se puede usar para la palabra de Dios, hermano. Amén, estar bien agradecidos con Dios, hermanos, porque Él ha sido bueno con nosotros. Le decían una a medida que no podemos medir.
nuestro agradecimiento a Dios. Y por eso todos los días, hermanos, nos esforzamos por agradarle. Mire, versículo 6, la primera parte, perdón, dice: por medio de nuestra fe en Él hemos sido resucitados. Fíjese esto. La primera parte del versículo 6 dice: y juntamente con Él, ¿qué dice ahí? Nos resucitó. Juntamente con Él nos resucitó. Juntamente con Él, Jesucristo nos resucitó. Éramos muertos por el pecado, decíamos, pero hoy por la gracia divina hemos sido resucitados para vivir por Él. ¿Sí? Hoy nuestra vida está en Él, depende de Él, se sostiene por Él, se esconde en Él y es completamente de Él. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Somos de Dios, hermanos. Le pertenecemos a Dios hoy porque usted y yo, hermanos, hemos creído en Jesucristo, el Hijo de Dios, como nuestro Señor y Salvador. Nuestra manera de vivir, hermanos, cada día refleja la gracia que hemos recibido de parte de Dios. ¿Sí? Nuestra manera de vivir está reflejando esa gracia. Y día a día usted y yo nos esforzamos y nos extendemos más hacia la vida eterna que Él nos regaló. Porque al final de cuentas fue regalo de Dios. Por gracia sois salvos. Amén. En otro lado dice: no por vosotros, no por lo que hacemos usted y yo, no por lo que hemos hecho, no porque, hermanos, podamos llegar a ser buenos en Él, sino por su gracia. Es don de Dios, porque es regalo de Dios, dice la palabra. Amén. Y por eso usted y yo debemos de estar agradecidos. Debemos estar dispuestos siempre, hermanos, a darle toda la gloria a Dios por nuestra vida, por nuestra salvación y las promesas que trae, hermanos, nuestra salvación. Usted y yo hemos comprendido, sí, y dígame si estoy equivocado, pero usted y yo creo que usted y yo hemos comprendido, hermanos, que Jesús es en esencia la hermosa gracia que nos salvó. ¿Sí? Él es la esencia de nuestra salvación, la esencia por la cual vivimos. Él es la hermosa gracia que nos salvó, como dice por ahí un canto. ¿Sí? Y hemos descubierto que no hay vida más valiosa. ¿Sí? No hay vida más valiosa, hermanos, o con mayor virtud, o con más grande propósito que esta: la vida que vivimos para Él. Amén. No hay nada mejor, no hay nada más grande, no hay nada con más virtud, le decía. No hay vida, hermanos, con más grande propósito que la vida que usted y yo vivimos en Él. ¿Verdad que sí? Miren lo que dice por ahí Romanos capítulo 6, versículo del 6 al 11. ¿Ya está ahí conmigo? Romanos 6:6 al versículo 11. Dice el versículo 6: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto, dice, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Para quién vive? Para Dios, dice ahí. Así también vosotros, dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Amén. Muertos al pecado, pero vivos para Cristo. Por medio de nuestra fe en Él, hemos sido resucitados. Hemos sido resucitados, hermanos, y ahora le decía, ahora usted y yo podemos, hermanos, declarar, podemos dar testimonio que vivimos por Él, que nuestra vida está en Él, que nuestra vida depende de Él, que nuestra vida se sostiene por Él, se esconde en Él y es completamente de Él. Amén. A Dios le pertenece, a Jesús le pertenece, hermanos, a nuestro hermoso Salvador, que sin esperar nada a cambio, se presenta, hermanos, delante de una cruz para ser crucificado por usted y por mí. ¿Cómo no darle gloria a nuestro amado Jesús? Sí. Y en tercer lugar, nos dicen estos versículos que hoy estamos sentados en lugares celestiales. Mire usted, versículo 6, la segunda parte. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hizo sentar en lugares celestiales. Hermano, usted está sentado en un lugar celestial, ¿sabía eso? Va a empezar a mirar ahí el... Sentados en lugares celestiales, hermanos, dice aquí la escritura. Éramos muertos por el pecado, pero ahora usted y yo estamos sentados en lugares celestiales. Al estar meditando, hermanos, esta palabra, mi mente natural, ¿sí?, decía, ¿cómo puede ser que usted y yo estemos, hermanos, en este mismo momento sentados en lugares celestiales con tanto conflicto en nuestra vida, con tantas complicaciones, hermanos, en nuestro existir? Mi mente natural decía esto. Óigame, si no es espiritual, es emocional. Pero hay conflicto. Y si no es emocional, es psicológico o mental. Si no es psicológico, es físico. Y de ahí se derivan, ¿verdad? De ahí de lo físico se deriva como poderoso efecto dominó. Crisis económica o financiera, que si el sostén diario, que si la vivienda, que si el vestir, que si el calzado, que si el transporte, que etcétera, etcétera y etcétera. ¿Cómo pues podemos explicar esta hermosa gracia, hermanos, que hemos recibido de parte de Dios, que nos declara que usted y yo estamos sentados en lugares celestiales? ¿Cómo se lo podemos explicar al mundo? Curiosamente, le decía, al estar meditando yo en esta palabra, se me vino a la mente, y así se me vino, un pensamiento congénito. El pensamiento congénito que presenta precisamente la canción, hermanos, metafórica del tren de la vida. En un hijo o una hija de Dios. Es un pensamiento congénito. El tren de la vida. ¿Saben cuál canto les estoy hablando, hermanos? ¿Alguien conoce el tren de la vida? ¿Sí? ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Se acuerdan? Son de los cantos viejitos, pero bonitos, dicen por ahí, ¿verdad? ¿Sí? O mejor dicho, este canto, hermanos, nos presenta la idea y la realidad que se formó en nuestra alma. Ahí, hermanos, durante el periodo de gestación espiritual, ahí en nuestras entrañas espirituales estaba creándose una idea, un pensamiento, hermanos, que se hizo, hermanos, y venía con el gen del Espíritu Santo para nosotros. Y ahí se formó, le decía, durante nuestra gestación espiritual, el estar siendo, hermanos, engendrados por el Espíritu Santo como nuevas criaturas en el Señor. ¿Y sabe qué es lo que dice el canto? El canto dice algo así:
Si en el tren de la vida tú deseas viajar, date prisa, amigo, hazle la señal. Todavía es tiempo porque asientos hay, solo espera tu llamar, tu señal. Hazle la señal al tren de la vida, ¿sí? Si deseas viajar, dice, date prisa, amigo, hazle la señal. Todavía hay tiempo porque asientos hay, solo esperan tu llamar. Yo me ponía a pensar en esto. Amén. Y se me vino, le decía. Y este canto, hermanos, habla precisamente de nuestra posición en Dios. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo o hacemos la señal, como dice el canto, esta acción, hermanos, nos posicionó en un lugar que ni las circunstancias de la vida ni ninguna otra cosa puede cambiar o nos puede quitar de esa posición, de ese lugar que Dios nos dio al usted y yo reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Dice Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39. Ahí está. Por lo cual estoy seguro, fíjese esto, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ustedes y yo estamos sentados, hermanos, en lugares celestiales. A pesar de las circunstancias, a pesar de las complicaciones de la vida, ustedes y yo le hicimos la señal al tren de la vida. El tren de la vida se detuvo y usted y yo vamos sentados ahora en lugares celestiales que van hacia la vida eterna con Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos lo pueden creer? Usted puede creer eso, hermano. Sí, hermanos, ustedes y yo estamos sentados el día de hoy. Nuestro lugar ya ha sido ocupado. El lugar que Dios había llamado a tomar cada uno de nosotros lo hemos ocupado. Y hoy, hermanos, este lugar y este tren, hermanos, va ascendiendo hacia la vida eterna con Cristo Jesús. Wow. Nada puede cambiar esto. Nada, hermanos. Nada puede cambiar que usted y yo estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús en nuestra vida. Nada. El mismo amor del Padre, hermanos, cada día se hace vida en nosotros, nos asegura, ¿verdad? Como dice la Escritura que, ¿verdad?, el mismo Espíritu nos da testimonio que somos ¿qué? Hijos de Dios. Amén. Y esa idea se gestó en su proceso, ahí en su embrión espiritual, cuando hoy estamos en proceso de nacer como nuevas criaturas. Y eso nadie nos lo puede quitar, ¿verdad? Por eso miramos a hombres de Dios, hermanos, allá en la antigüedad, hermanos, pasando proceso por proceso, y uno de los más complicados, ¿verdad?, que siempre miramos en la Escritura, el proceso de Job. Ahí está Job, hermanos, siendo, hermanos, ahora sí que despedazado por las circunstancias de la vida, ¿verdad? Pero siempre confiado, él siempre confiado de que si Dios quitó, Dios, ¿verdad?, sea el nombre, Dios dio, Dios quitó, Dios sea el nombre de Dios glorificado. Amén. En su proceso, hermanos, ahí de crecimiento experimentó, hermanos, dolor. Sin embargo, nada de lo que él pasó pudo quitarle su privilegio de estar sentado en un lugar celestial. Amén. Ante la prueba más complicada. ¿Cuál fue la prueba más complicada? Usted sabe. Esposas amar a sus esposos y esposos amar a sus esposas. La prueba más complicada que él tuvo fue cuando su esposa le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Óigame,
¿Por qué es la más complicada? Porque era uno rompiéndose en dos. ¿No es cierto? El hombre dejará a su madre y a su padre y se unirá a su mujer. Y una carne dividida, ¿verdad? Como dice la palabra, un reino dividido no puede permanecer. ¿Sí? Perdió todo lo que tenía, tuvo sarna, pero eso no fue lo más difícil. Lo más difícil es de que mi otra mitad me abandonara. Amén. Pero ahí estuvo, hermanos, él parado ante todas las circunstancias diciendo: oh, ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, mi Señor. Amén. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús en nuestra vida. Amén. Ahí está Cristo Jesús. Ahí está el Espíritu de Jesús en nuestra vida, hermanos. Ustedes y yo estamos sentados en lugares celestiales y nadie nos puede mover de ahí. Mire lo que dice Colosenses 3. Con eso termino. Versículo 1 al 4. Ahí está. Si pues habéis, dice, resucitado con Cristo. Mire, a los resucitados les está hablando esta palabra. Aquellos hermanos que el versículo 6 de nuestra base le está diciendo: y juntamente con él nos resucitó. A los resucitados solamente dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Con Cristo, dice ahí. Con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Resucitados con Cristo, sentados en lugares celestiales, y a su tiempo seremos manifestados con Él, dice ahí. ¿En dónde? En gloria. En su gloria, amados. Amén. ¿Cómo no darle gracias a Jesús a través de venerar, honrar, hermanos, su cena? Amén. ¿Cómo no agradecer a Jesús a través, hermanos, de presentar la copa, hermanos, y el pan, dándole honor a quien honor merece? Amén. Si por Él, hermanos, usted y yo somos un pueblo especial, somos un pueblo escogido de Dios, hermanos, y puestos en lugares celestiales. Mire, si usted no ha tenido la oportunidad de conocer a ese Jesús, en este día lo está conociendo. Amén. Tiene la oportunidad de conocer a ese Jesús y de experimentar esa vida que por su sangre, los que hemos creído en Él, hemos experimentado. Que no se define buena vida por lo que hemos vivido, por las circunstancias. No se define buena vida por que hoy no hubo para pagar la renta. No se define por las complicaciones de la vida, sino se define buena vida porque Cristo vive en nosotros. Amén. Y esta oportunidad es para todos. Usted tiene la oportunidad hoy frente a usted, a este Jesús
que nos ha hecho sentarnos en esos lugares celestiales, venimos a celebrar el día de hoy. ¿Sí? Celebramos a un Cristo crucificado para darnos vida. Fue a la cruz por darnos vida. Pero también celebramos a un Cristo que resucitó de entre los muertos para darnos una esperanza de vida y de vida eterna con Él. Amén. A este Jesús celebramos, hermanos. ¿Sí? Póngase de pie, por favor. Y ahí en su corazón, cierre sus ojos, ahí donde está. Y ahí en su corazón, dígale al Señor: gracias, Dios. Gracias, amado Jesús. Gracias, Cristo, por haber hecho lo que hiciste, Dios. Porque aún estando muertos, tu sacrificio nos dio vida. Porque por medio, Señor, de creer en ti, Jesús, hemos sido resucitados. Y hoy, Señor, estamos sentados en lugares celestiales, lugares especiales, Señor Dios, que nos asegura el destino que el mundo desea, que el mundo anhela con todo el corazón. Estar cerca de papá, estar en casa, estar junto a ti, Dios. Gracias, Señor, porque por medio de la sangre de Cristo podemos, Señor, entrar, podemos llegar a ese lugar. Y hoy, mira, si no has conocido a Jesús, hoy te pido que ahí cierres tus ojos, ahí donde estás, y le digas a Jesús: Jesús, entra en mi vida. Jesús, quiero ser tu hijo, quiero ese lugar celestial. Hoy hago la señal para ese tren de la vida en el que deseo viajar. Entra a mi corazón para morar en él. Gracias, Jesús. Padre, en estos momentos dedicamos estos elementos para el uso de tu reino, Dios. Señor, glorifícate, Señor, a través de este honor que rendimos a Jesús en esta tarde. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Voy a invitarle que pase a este lugar y se quede aquí enfrente, por favor. Y tome una copa, y tome el vino. Vamos a celebrar la cena del Señor por su gracia. Y como va llegando aquí en el altar, dígale: gracias, Jesús. Gracias, Señor, por estas hermosas promesas, por este estado. Dígale: estado en el que estoy. Estamos en un estado espiritual, hermano, donde usted y yo somos bien bendecidos. Un estado espiritual de vida. Amén. Un estado espiritual de promesas eternas. Un estado espiritual, hermano, donde usted y yo vamos directo, decía alguien por ahí, sin tocar baranda, hasta la presencia de Dios. Amén. Somos privilegiados. Dígale gracias ahí a Jesús. Dígale: gracias, mi amado Señor. Tuyo es el reino, Dios. Tuyo es el reino, Cristo. Te adoramos. Te adoramos, te adoramos. Dígale al Señor: te adoramos. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Jesús. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Podemos tomar el pan. Gracias, Jesús. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Podemos tomar la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.
Vamos, dele gracias a Dios ahí donde está. Dele gracias a Jesús. Dígale: Jesús, gracias. Gracias, gracias por tu gracia inmerecida, Dios. Por este regalo hermoso, Señor, de la salvación. Una vez más celebramos a Jesús a través de esta cena, reconociendo que Jesús merece toda la gloria. Vamos, declárelo. Declare la fidelidad de Jesús para su vida. Declaremos juntos la fidelidad de Jesús para nuestra vida. Oh, tú siempre has sido fiel, Jesús. Y te damos las gracias por tu fidelidad, Dios. Te damos las gracias porque tú eres fiel. Permaneces fiel para siempre. Gracias, Jesús. Oh, te adoramos. Promesas siguen bien. Tú eres fiel. Confiado andaré, tus manos estaré. Tú siempre has sido. Vamos, declare la fidelidad de Dios. Declare la fidelidad de Dios. Él ha sido fiel, aun cuando no lo hemos visto. Él ha sido fiel. Vamos declarando la fidelidad de Dios. Gracias, gracias por tu fidelidad, Dios, porque hasta el día de hoy estoy de pie, porque tu mano me sostiene, porque vivo por tu gracia. Dígale: vivo por tu gracia, Señor, y hoy tu gloria me rodea, y hoy tu gloria me mantiene de pie, y hoy tu gloria me llena, y hoy tu gloria, Señor, me sostiene. Tú has sido fiel, Jesús. Tú has sido fiel, Jesús. Tú siempre, siempre has sido fiel, Dios. Oh, Señor, en ti confiaré, Dios. Oh, te adoramos. Vamos, iglesia. Yo sé que tú vamos haciendo declaración de victoria. Vamos haciendo declaración de victoria. lo harás sonar. En el desierto yo sé que lo harás otra vez. Oh, amado, vamos. Puedes contar, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez, y Dios, tú lo harás nuevo, todo nuevo, Señor, todo nuevo en mí. Tú renuevas mi alma, alientas mi espíritu, Señor. Das vida a mi carne, das vida a mi cuerpo, por tu gracia, Señor, vivo, por tu gracia me sostengo, Dios. Oh, vamos, dígalo. Oh, sí, Jesús, tú harás de nuevo en ti, tú harás de nuevo en ti, Jesús. Y Contaré, promesas siguen bien, tú eres fiel. confiado andaré, tus manos estaré. Tú Siempre has sido fiel. Tu fidelidad me apasiona, Dios. Tu fidelidad me apasiona, Dios. Tu fidelidad me enamora más de ti, Dios. Tu fidelidad me enamora, Señor. Tus manos estaré. Tú serás fiel.
amado. Siempre has sido fiel, amado. Siempre has sido fiel, mi Dios. Siempre has sido fiel. Siempre, siempre. Siempre, siempre. Al estar tu presencia, si que tu espíritu me guíe sin fronteras, Te adoramos. las barreras, a donde tú me llames, me llevas más allá de lo soñado. Puedo estar confiado al estar. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Dígale gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Y confiaré. Promesas siguen pie. Tú eres fiel. Confiado Andaré. tus manos estaré. Oh, ahí viene, hermanos. Ahí viene su gloria. Ahí viene su gloria. Ahí viene su gloria. Créalo, ahí viene su gloria. Su gloria viene de parte de Dios. Ahí viene su gloria. Se está alineando. El cielo se está alineando para su bendición. Por usted. Oh, oh, gracias, fiel Dios. Gracias, fiel. Gracias, fiel. Tu espíritu me guíe sin fronteras, Jesús, allá de las barreras, Dios, te adoramos, Cordero, te adoramos, Cordero. Tú eres digno, Cordero de Dios. Nuestra alma se abre en adoración y se rinde en alabanza a tu nombre. Se rinde en alabanza a tu nombre, Dios.